El día de hoy marca el comienzo, lo que le llaman el Domingo de Ramos, ¿verdad? Es el comienzo de la Semana Santa. Y este domingo celebramos, ¿verdad? Y conmemoramos esa valiente entrada de Jesús a Jerusalén, que dio inicio a la semana donde Jesús fue arrestado, condenado, crucificado y lo más importante, resucitado. Amén. Así que today marks the beginning of the Holy Week. Palm Sunday is the day in which we commemorate Jesus, his courageous entrance into Jerusalem, which kicked off the week when he was arrested, convicted, crucified, and most importantly, he was resurrected. Y según todos los puntos de vistas, ¿verdad?, del mundo, Jesús está a punto, ¿verdad? Jesús estaba a punto de tener una semana solamente de fracasos. En parte humana, ¿verdad? Cuando lo pensamos en parte humana, solamente una semana de fracaso, lleno de sufrimiento, ¿verdad? Realmente contraria, ¿verdad?, a esa naturaleza de amor de Dios, ¿verdad? Sino que, aleluya, Él iba a sufrir, pero no iba a ser controlado por el ser humano ni por el mundo, sino que iba a ser controlado por el Dios que nos ama. Gloria al Señor, porque Él no controla ni tampoco, gloria al Señor, manipula. Aleluya, Él lo hace y cuando lo hace perfectamente y con amor. And beyond all the views of the world, Jesus is about to have nothing but failures. But these failures were sufferings that contrasted God's nature of love and mankind's nature to control and dominate. There was nothing that they could do. But Jesus Christ, God would not try to control or manipulate. Only He has the control, but He was going to do it in a loving way. There was a purpose for everything. Había un propósito en todo. Y Jesús entra a Jerusalén. No entra en caballo blanco. No entra con una coraza grande. Él entra en un burro, lava los pies de sus discípulos. Un amigo cercano lo traiciona, es escupido, es abandonado, golpeado, azotado, juzgado, condenado por ser rey de los judíos. Y es exactamente lo que era y es el rey de reyes y señor de señores. Jesus rides in Jerusalem on a donkey. He doesn't ride in a big horse with a great chariot. He washes his disciples' feet. He's close to the one that's going to betray him. He was spat upon. He was abandoned. He was beaten. He was whipped. He was tried and convicted of being the King of the Jews, which is exactly what he was and who he is. The King of Kings and Lords of Lords. Y finalmente sabemos que fue crucificado, fue sepultado en muerte. Y estos eventos contrastan la santidad de Dios con la pecaminosidad, ¿verdad?, de la humanidad. Finally, He is crucified, He's dead, He's buried, and these events contrast God's holiness with humanity's sinfulness. Pero cuando algo se pone en fuerza, usted sabe, cuando algo se pone bajo fuerza y bajo trauma, ahí es donde usted descubre lo que está hecho por dentro, qué es lo que hay en el interior. Cuando usted obtiene un limón y lo exprime, ¿qué es lo que consigue? ¿Verdad? Un zumo de limón, un jugo de limón. Cuando usted agarra una china, una naranja y lo imprime y lo oprime, ¿qué pasa? When something is under force and something is under trauma, you find out what it's made of. When you take a lemon, and you squeeze it, you have lemon juice. When you take an orange and you squeeze it, you have orange juice. ¿Y qué sucede cuando el Señor Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente, entra en la ciudad montado en un burro, se inclina a lavar los pies de sus discípulos, es traicionado por un amigo de confianza, oprimido, es escupido, es abandonado, es golpeado, es azotado, es condenado, es crucificado, es muerto y enterrado? ¿Qué obtienes cuando esto sucede?
Yo quiero que usted sepa que se obtiene una imagen clara como el de cristal de la naturaleza central del Dios poderoso y su amor entregando su vida por el mundo. Aleluya. Eso es lo que se nota. Eso es lo que se ve. What happens when the Lord, when Jesus Christ, who is the Son of God, rides onto the town in a donkey, stoops to wash his disciples' feet, is betrayed from a treacherous friend, is spat on, is abandoned, is beaten, he's whipped, he's tried, he's convicted, he's crucified, he's dead, he's buried. What do we get when we hear this happening? You get a crystal clear picture of God's core nature, of his self-giving love for all humanity, his self-giving love for you and for me. Jesús soportó los eventos de la cruz y de eso se trata la Semana Santa. Who is the Son of God? What happens when Jesus Christ, he just comes up and endures the cross? Events of this week, of Holy Week that we are celebrating. There was no other alternative, no había otra alternativa. Y al hacerlo, él demostraba que era Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar al mundo y no para condenarlo. Aleluya. In doing this, there was no alternative. He had to come, and he showed that he was the king. He demonstrated that he was the King of Kings, the Lord of Lords. He was the Messiah. He was the Son of God who came into the world to save the world and not to condemn it. Y hoy quiero centrarme en su valiente entrada en Jerusalén. Él era el Mesías prometido, era el Rey ungido por Dios. I want to concentrate today and I want to focus in his courageous entrance in Jerusalem. He was the promised Messiah. He was the King anointed by God. Y su entrada fue bien planeada, todo bien planeada y aleluya debía hacerse conforme a las profecías, aleluya, antiguas que habían anticipado ya este evento en relación al Mesías. Aleluya. His entrance was well planned and all had to be done according to the ancient prophecies that had been anticipated. Such an elevated and such an event in relation to the Messiah. And I want to go with you to the story. Quiero que vayan conmigo a esta historia. Abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21. El libro de Mateo. I want you to go in your Bibles to Matthew chapter 21. And I want you to go to verses 1 to 11. I will be reading some of them, some of the verses. Vamos a estar hablando sobre algunos versículos del verso 1 al 11 del capítulo 21. Amén. Y esta historia comienza con Jesús acercándose ¿a dónde? Acercándose a Jerusalén. The story begins with Jesus approaching to Jerusalem. Y antes de entrar, envía dos de sus discípulos a un pueblo para regresar a buscar un burro y un pollino. Before he enters, he sends two of his disciples into a village to return with a donkey and her colt. Y los discípulos hacen lo que él le dice. Regresan con él y Jesús cargaba lentamente hacia la ciudad. Y el texto del versículo 5 dice que así cumplía una profecía de Zacarías, quien profetizó que el Mesías vendría como humilde y en un burro. Verse 5. The disciples saw that they told him, and they brought the donkey, and Jesus rides slowly into the town. And the text says that this was done to fulfill the prophecy of Zechariah, who envisioned the Messiah would be going on a gentle and riding on a donkey. Ahora lo que quiero, aleluya, destacar aquí, lo que quiero que entendamos es que estamos hablando de Jesús que tiene toda autoridad. Amén. We want to talk about Jesus and his authority. He has all authority.
Y hay un par de cosas que están sucediendo aquí en estos versículos que son bien importantes. There's a couple of things that are happening here on these verses that's very important. Número uno, montar un burro significaba paz. Riding a donkey signified peace. Cargar a Jerusalén en un burro es un movimiento altamente intencional de parte de Jesús, porque todo lo que Jesús hacía era intencional. First, the riding of Jerusalem on a donkey is a highly intentional move by Jesus. Así como predicamos el domingo pasado sobre su visita con la samaritana, y su visita a Samaria fue muy intencional. Jesús en todo lo que hacía, everything that Jesus did had a plan, and he was very intentional. Just like what we talked about last Sunday, when we talked about Samaria, him going into Samaria and talking to a Samaritan woman. En el mundo antiguo, si un rey entraba en la ciudad a caballo, tenía la intención de guerra, de agresión, pero cuando cargaba por la ciudad en un burro, tenía la intención de paz. Amén. If a king rode in those times in the ancient world, if a king came riding into the town on a horse intended for war and aggression, that's what he was going for, war and aggression. But if he rode in the town on a donkey, he intended peace. Jesús entró en la ciudad en un burro para demostrar su realeza sería de paz. Jesus came in and he rode into the town on a donkey to demonstrate his kingship will be of peace. Ahora el pasaje de Zacarías, si usted mira el pasaje de Zacarías conmigo, capítulo 9, versículo 10, dice: tomaré los carros de Efraín y los caballos de guerra de Jerusalén, y el arco de batalla se romperá. Él proclamará la paz a las naciones. Su gobierno se extenderá de mar a mar. I will take the chariots from Ephraim and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. He will proclaim peace to the nation. His rule will extend from sea to sea. Esta es una profecía mesiánica que Jesús está cumpliendo. Él es el ungido, es el Mesías, es el rey que viene a la ciudad proclamando la paz en lugar de conflicto. This is the messianic prophecy that Jesus is filling. He is the anointed one. He is the Messiah. He is the king in town proclaiming peace instead of conflict. La guerra ha terminado. No habrá violencia. No creo que los discípulos ni tan siquiera la multitud estaban contemplando esto ni creyendo lo que Jesús estaba haciendo a simple vista. This war, hallelujah, is over. There was no violence, and I don't think the disciples knew or understood fully what Jesus was trying to do in their eyes. El Evangelio de Juan, gloria al Señor, dice en el capítulo 12, verso 16, dice: al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que en él ya estaba escrito. Así que el pueblo no entendía el plan, no entendía todavía lo que estaba haciendo ni tan siquiera los discípulos. The Bible says in the Gospel of John 12:16, at first his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written and had to happen, and these things had to be done to him. No entendía que Jesús tenía que ser crucificado. No entendían que Jesús tenía que pasar por Jerusalén. Tenía que estar en el momento preciso, no en Betania, en Jerusalén, porque él venía de Betania. Pero es necesario que él entrara por Jerusalén. It was necessary that Jesus went to Jerusalem. He was in Bethany, but he needed to be in Jerusalem. There was a purpose, and his triumphant
triumphant entrance. The disciples did not understand his crucifixion, could not understand why Jesus was going to have to go through this, but he had a plan. Había un plan y era bien intencional. There was a plan and he was very intentional with it. Y Jesús se proclama rey. Jesus proclaims himself king. Este es el segundo punto. Jesús se está proclamando a sí mismo como rey. Y esto no es poca cosa. Las multitudes declararon que Jesús era el profeta de Nazaret en el versículo 11, en ese capítulo 21. Ellos están declarando, proclamando que Él es el profeta de Nazaret. Por eso no es, pero eso no era lo que Jesús estaba declarando. Él era más que un maestro moral, era más que un profeta. Él era y es el rey y el Mesías, pero no lo entendían. Secondly, Jesus is proclaiming himself to be king, and this is no small thing. The crowds declared in verse 11, the prophet from Nazareth. But that's not what Jesus was claiming for himself. He was more than a moral teacher. He was more than a prophet. He was the King of Kings. He was the Messiah. Y durante toda su vida Jesús y su ministerio, Jesús demostró conscientemente, aleluya, consistentemente, aleluya, su verdadera autoridad. When you see the life of Jesus and his ministry, consistently Jesus demonstrated his true authority. Jesús tenía y todavía tiene la autoridad sobre la naturaleza, los demonios, la enfermedad, la muerte. Él lo demostró. He was demonstrating his authority. He had over the nature, over demons, over death. Aleluya. Él habló con autoridad, no como alguien que se memoriza la respuesta correcta. Él hablaba con autoridad. He spoke with authority, not just like someone who memorized all the right answer. En Marcos capítulo 1, verso 22, dice: la gente se asombraba de su enseñanza porque lo impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley que simplemente la conocían, pero en ellos no había autoridad del Padre, en ellos no había autoridad del Espíritu. Jesús hablaba la palabra y cuando la hablaba había libertad, cuando la hablaba lo hablaba con autoridad, cuando lo enseñaba con autoridad. During all his life of ministry, he spoke with authority, not like someone who memorized the right answers. Mark 1:22 says the people were amazed at his teaching because he taught them as who had authority, not as the teachers of the law, but who had authority from God, authority from the Spirit, and that created changes, and there was a difference. Él protegía a la gente de las tormentas, de las olas, de las tempestades. ¿Se acuerda de Pedro? Aleluya, ¿se acuerda a los discípulos en la barca? Él cesó, aleluya, aquella tempestad. Aleluya, sanó la ceguera de otro, la lepra, la fiebre. Libró muchos espíritus malignos y demonios y mucho más. He protected people from storms, from waves. Remember the story about Peter and the disciples that were on the boat? He calmed the storm at the moment that they needed. He healed from blindness another man. He healed from leprosy, fevers, set free from evil spirits and demons, and did much more. La naturaleza, aleluya, tuvo que obedecerle porque la naturaleza estaba bajo su autoridad. Nature has to obey him because nature was completely under his authority. El diablo y los demonios tuvieron que obedecerle porque también están bajo la autoridad de él. The devil and the demons had to obey him because they were all under his authority. Lo mismo surge con la enfermedad, iglesia. Las condiciones están totalmente bajo la autoridad de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Every sickness, every disease is fully under his authority. Y así como Dios habló, aleluya, los cosmos de la existencia en Génesis, todo está bajo la autoridad de él y debe cumplir todo lo que él habla, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. The same as sickness and disease has to be casted out, and just as God spoke the cause
cosmos into existence in Genesis, everything has to go under his authority and must comply whenever he speaks, because he is the King of Kings and the Lord of Lords. Y aún los primeros cristianos lo entendieron. Los primeros cristianos daban su vida, tenían un credo, y su credo era que Jesús es el Señor. Aquel que crucificaron, aquel que enterraron, resucitó, y Él es Señor de todo. The early church understood their creed, and their creed was Jesus is Lord, the one that was crucified, the one that was buried, the one that resurrected. He is Jesus and Lord. Y la palabra del Señor significaba autoridad absoluta. Y no estamos hablando de esa manera elegante, ¿verdad? De decir Señor, ¿verdad? Fulano, o Señor Jesús. No, no, no. No era esa. Aleluya. The earth, the creed, the word Lord meant authority, meant absolute authority. It was not a fancy way to say Mr. or Mr. Jesus. The Lord meant authority. Cuando confesaron a Jesús como Señor, usted está confesando su autoridad. Usted está confesando su autoridad sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. When we say Jesus is Lord, we're saying, we're declaring his authority over our lives, over our families, over everything around us. La palabra Señor. Estaban proclamando su completa autoridad. Cuando usted habla del Señor, usted está declarando su completa autoridad sobre naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre nosotros mismos. Sometimes we are our worst enemy. Somos nuestros peores enemigos. Somos nosotros. Somos nosotros. This proclamation, this authority over nature, over sickness, over demons, over death, and over themselves. Many times we are our worst enemy. Esa proclamación, that proclamation, got them killed. Esa proclamación a la iglesia primitiva los llevó hasta la muerte. Porque solamente César era el Señor, pero el pueblo seguía proclamando que el Señor era Jesús. Y esa proclamación fue castigada como traición, pero nunca dejaron de creer ni de proclamar que Jesús es el Señor. This proclamation got the people of the primitive, the people of Acts, got them killed, because the only Lord was supposedly Caesar. Caesar was the only Lord, but the Christians continue proclaiming even until punishment, because they were accused from treason, so they were punished, but they never stopped believing till the end that Jesus was their Lord. Y mientras que vemos a un Jesús que es brusco ante las tormentas, ante los demonios, la enfermedad, pero también era amoroso, acogedor y directo con la gente y la necesidad de la gente. While we see Jesus as brutal against weather, against demons, against sickness, but he was also loving and welcoming when it had to do with people, when it had to do directly with them. Este es el Jesús que comió con los recaudadores de impuestos, con los pecadores se sentó y dejó que las mujeres pecadoras mojaran sus pies, aleluya, con sus lágrimas. This is the Jesus that ate with tax collectors, sat with sinners, let sinful women wet his feet with their tears. Tocó lo intocable. He touched the untouchable. Amaba a los que estaban oprimidos. Amaba a sus opresores también. ¿Por qué? Porque he loved those who were oppressed, but he also loved their oppressors. Why? Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que salvarlo por medio de él, para que fuésemos salvos por medio de él.
Because God did not send his son in the world to condemn the world, but to save the world through him. That's John 3:17. En Juan 3:17. Jesús usó su autoridad para salvar y para hacerlos completos. Jesus used his authority to save them and to heal them and make them whole. Nunca lo usó con fines egoístas, con demostraciones gratuitas de poder y que le dieran dinero por sus poderes. No usó su autoridad de esa manera, sino que lo usó humildemente. He never used his authority for selfish purposes, for gratuities, or to display his power. He used his authority humbly. Usó su autoridad humildemente como una manera de demostrar ese amor abnegado de Dios, ese amor consistente de Dios en su misión. He used his authority humbly as a way to demonstrate God's self-giving love and the ways of his constant mission to love the people. Sin embargo, está la otra pregunta. Jesús tiene la autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte. ¿Tendrás autoridad sobre tu vida? Here's a question. Jesus has authority over nature, over sickness, over demons, over death. But does he have authority over you? Es decir, ¿eres realmente un discípulo? Are you truly a disciple? No quiero decir que hayas aceptado algún credo acerca de él, pero ¿realmente confías en él como el Señor de tu vida? I don't mean have you accepted a creed about him, but do you trust in him as the Lord of your life? Because you can say you believe and not trust. Tú puedes decir que yo creo, pero no confiar. Entiéndeme, no confiar. Porque una cosa es decirlo y hablarlo y otra cosa es vivirlo. One thing is to say it, proclaim it, and another thing is to live it. Do we trust him? Confiamos en él. Yo recuerdo una vez, mi mamá está aquí, mi mamá bella, linda, ella está ahí atrás, hermana Teresa, esa es mi mamá. Y recuerdo cuando joven, me pasaban cosas bien extrañas. Amaba a Dios con todo mi corazón desde los 6 años, ¿sí? 9 años. Bueno, 9 fue que empezamos a pastorear mi papá y nuestra familia. Pero amaba a Dios incondicionalmente y una vez me surgió un dolor en el brazo y no podía levantarlo, me dolía, era una cosa horrible. Y mami me llevó al doctor y allí me sacaron placa. Tenía algo, tendinitis, I think it was. Algo que le da a las personas que juegan tenis. Yo no jugaba nada. Yo decía, pero si yo no soy atleta, yo no juego nada. Yo lo que hago es canto y alabo al Señor. Y trabajo en la iglesia porque siempre lo hice. I loved working in the church. So I had this tendinitis. People that play golf, they get that on their arm. I didn't play golf. I didn't know how to play. I wasn't an athlete. Pero me dio eso. Fíjate, me pusieron el yeso. Y yo fui a la iglesia. No era un yeso, ¿verdad? No era un yeso porque yo me lo pude quitar. Era como algo más liviano, ¿ok? Y yo me fui para la iglesia ese día y yo estaba tan gozosa en el espíritu y ya usted sabe que cantábamos esos himnos a 3, 4 horas. El pastor allá en la batería tocando, ¿verdad, bebé? Y yo acá cantando y adorando al Señor y alabando a Dios y de momento yo dije, Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Yo no sé qué es esto, pero yo sé que tú me puedes sanar. Yo lo siento, yo sé que tú me puedes sanar. Y recibí esa oración y yo dije, Señor, tú me sanas hoy. I believed it. I said, you know what, Lord, I know you're going to heal me today because this is strange. This is nothing. There's something going wrong. Hermano, y recuerdo cantando, alabando al Señor.
estaba otra persona cantando y adorando al Señor. Y yo empiezo a correr toda la iglesia porque siento un calor que entra en mi cuerpo. Siento como un calambre. I feel like heat on my body. Y de repente hago así y levanto el brazo y se me fue completamente el dolor y quedé sana. I was completely healed. The pain left from my body. And I always remember that. I remember that impact that was on my life. Porque yo conozco un Dios de planes y de propósitos. Yo conozco un Dios que sana. Nunca me olvido de Elías Rosario, que hoy es un pastor en Cleveland, Ohio. Cuando él llegó paralítico, las piernas estaban muertas, venía en silla de ruedas y vino a una convención de damas que se hacía en la iglesia, y de repente mientras cantábamos y adorábamos al Señor, hicieron una pausa para orar por el hijo del pastor, porque era el hijo del pastor y del secretario del distrito, y lo mandaron a pasar al frente en su silla de ruedas. Y recuerdo como hoy, cuando esos pastores se reunieron y comenzaron a tocarle las piernas y empezaron a orar y declarar sanidad, estaba completamente muerta las piernas y él estaba cantando, porque cantaba hermoso al Señor. Y de repente, hermano, él comienza a sentir que es un calor que le entra a las piernas y comienza a sentir que se le empiezan a mover, y él comienza a sacar la pierna, la una y la dos, y comenzó a correr por toda la iglesia. Los pastores lo ayudaron a incorporarse y de momento cuando él se levantó y se paró, comenzó a correr por toda la iglesia. Ese es el Señor a quien nosotros le servimos, y hoy por hoy es pastor de iglesia juntamente con su esposa y sus hijos. God is a miracle worker. I believe it. I believe it. He was paralyzed. That young pastor's son was paralyzed, and God healed him. When you believe, cuando creemos en su autoridad, lo que pasa es que nosotros nos ponemos de por medio. What happens is that we go in between and we mess up his plans many times. A veces dañamos los planes de Dios porque queremos hacer todo a nuestra manera. We want to do everything our way. But Jesus has the authority to heal you. He doesn't only want you to believe it. He wants you to experiment in your own life. Él quiere que lo experimentes en tu propia vida. Él no solamente quiere que lo creas, Él quiere que lo experimentes. Jesús no tan solo tiene autoridad. Jesús no tan solo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén como valiente. Jesus entered Jerusalem as courageous. Había sido planeado, no por caprichos. Antes de que Jesús cargara la ciudad, necesitaba un burro. Y entró a la ciudad así. Because he was courageous. Era valiente. Y si usted mira a ver, en ese versículo 3, Jesús le da instrucciones específicas. Y le dice a los discípulos: ve y búscame este burro y dígale al amo que el Señor lo necesita. Jesus tells them and gives them instructions and tells his disciples, go get the donkey. And all he says is tell them that the Lord needs them. Marcos nos dice que la aldea era Betania, donde Jesús recientemente había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Mark tells us that the village was Bethany, where Jesus raised Lazarus from the dead. Y sin duda Jesús era conocido por la gente en Betania, y la palabra da la clave y dice: el Señor lo necesita. O sea, ya fue establecido de antemano que alguien ya conocía a Jesús, y ese alguien iba a soltar, gloria al Señor, aleluya, aquel burro. Jesús ya había planificado su entrada por este tiempo. Jesus had already planned his entrance. And when we understand que el momento perfecto, cuando entendemos que el kairos de Dios es el tiempo perfecto,
esto, sabemos y podemos entender que la entrada de Jerusalén, aleluya, aquel lugar era el tiempo de la Pascua, porque Jesús era intencional y conocía los tiempos. If you look and see, his timing was perfect. Jesus knew that Jerusalem was going to be crowded of people because they were celebrating the Passover. So he required an adult Jewish who lived within 20 miles of Jerusalem to come to Passover. So all the adults were coming to Passover. Él sabía, él conocía el tiempo. Era el tiempo de la Pascua donde venían a celebrar, gloria al Señor, esa Pascua. Y no solo vinieron, sino que los judíos de todo el mundo conocido viajaron a Jerusalén para estar en esta fiesta. And not only they came, but Jews from all over the world, known all over Jerusalem, came to the festival. Jerusalén entraría, gloria al Señor, estaría repleta de decenas de miles de personas visitantes allí en ese lugar. Y este fue el momento en que Jesús hiciera su declaración para los que vieron, aleluya, para los que vieron, aleluya, aún sin entenderlo. Jesus was packing up the people. 10,000s of expectant visitors were going to be coming, hallelujah, focus on the Passover. But this was the time, the proper time for Jesus to make a statement. Los líderes judíos ya estaban preparados para matar a Jesús. The Jewish leaders were plotting to kill Jesus. Y la forma más peligrosa en que Jesús podía entrar, aleluya, en la forma más peligrosa en que Jesús podía entrar en esa ciudad era plena luz del día, llamando mucho la atención y el ruido de los miles de espectadores. Pero él no tenía por qué esconderse, porque él sabía que la hora había llegado, aleluya. Y eso es exactamente lo que él hizo. The Jewish leaders were already plotting against him, and now he was in the most dangerous spot. Hallelujah. Jesus was in the city in broad daylight, caught a lot of attention and caught a lot of noise from thousands of spectators. But you know what? He was courageous. He knew exactly what he was doing. Jesús valientemente se hizo el cordero del sacrificio, entrando en la ciudad, y sabía que aquellos que lo odiaban, aquellos que querían su muerte, serían desencadenados. Aleluya. Pero sus acciones, sus decisiones se basaban en hacer la voluntad de su Padre. Él quería hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y en lugar de reaccionar, aleluya, ante el poder de los hombres, él reaccionó valientemente porque conocía el tiempo de Dios. He knew God's timing. He was courageous and he understood that was the timing of God. He didn't have to hide. He didn't have to look for a place to hide because they were going to kill him. He knew that was the time. Muchas veces hace falta un poquito más de valentía en nuestras vidas. We need a little bit more courage in our lives. Y si usted pudiera, en una escala de 1 al 10, no diga 7, porque todo el mundo dice 7, esa no es una opción. ¿Qué tan valiente eres? ¿Qué tan valiente eres? ¿Harías lo correcto independientemente de las consecuencias? ¿Sentirías miedo pero lo harás como quieras? ¿Te detendrás ante el fracaso? ¿Te arriesgarás a ser criticado? ¿Perseguirás el propósito, aleluya, sobre la comodidad? ¿Cuán valiente eres? Will you do the right thing regardless of the consequences? Will you feel fear but do it anyway? Will you not stop at failure? Will you risk being criticized? Will you pursue purpose instead of comfort? What is your decision? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cómo lo harías en tu vida? Creo que Jesús estaba siendo muy valiente en cada una de esas formas. Jesus was being valiant, courageous in all of these parts. Ser valiente es ser como Cristo. Demasiado de nosotros somos detenidos por el miedo. Evitamos el fracaso, evitamos la crítica. Estamos atrapados en vidas cómodas, pero con poco significado, sin propósito. Entra en el río de Dios, amado. Dios está haciendo algo maravilloso en este lugar de refugio. Ven y sé parte del mover de Dios.
I think that Jesus was very courageous. And to be courageous, being Christ-like. And too many of us are stopped by fear. Too many avoid failure, criticism. We're stuck in comfortable lives with little meaning and little purpose. But if you come into the river of God, where He is doing wonderful things in this place of refuge, come and be part of the move of God. Ven y sé parte del mover de Dios. ¿Cómo podemos ayudarte a encontrar propósito en Dios? How can we help you find purpose in Christ? If you don't come in, si no entras al lugar de refugio. ¿Quién dices que es Jesús? Who do you say Jesus is? La muchedumbre era grande en aquel lugar. La Biblia dice en el versículo 8, dice, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de árboles y les parecían en el camino. The Bible says there was a very large crowd, spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them all over the road. Esto fue una recepción reservada solamente para el rey. ¿Y qué era lo que gritaban? Gritaban, Hosanna, Hosanna, Hosanna. This was an invitation to our King of Kings. He was in a reception reserved for him. And Jesus had no intention of political power. Like other kings, Jesus was only interested in becoming the king in their hearts. El rey del corazón del ser humano era el interés del Señor. The king of his kingdom, el rey de su reino, y la gente gritaba, aleluya, Hosanna, Hosanna, que en hebreo significa salve o sálvanos ya. Y esto viene del Salmo 118, 25, que dice, Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Y esto es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Recuerden, Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para salvarlos. Aleluya. And they were proclaiming Hosanna. Hosanna means save now. And this is based on the verse of Psalms 118:25. The Lord saves us. The Lord grants us success. And that exactly what was Jesus coming to do. Remember, He did not come into this world to condemn the world, but He came to save it. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, when Jesus enters Jerusalem, toda la ciudad se conmueve y pregunta, ¿quién es este? The whole city was just looking upon him, and they were in commotion, and they were asking, who is this? En el versículo 10 vemos la pregunta. Decenas de visitantes en la ciudad para la Pascua y aún no habían estado expuestos a Jesús. Así que es por eso que muchos preguntaban, ¿quién era este? Y la multitud que respondió en el versículo 11 respondían, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y las multitudes lo llamaban a Cristo profeta porque no entendían completamente para lo que Él venía. They called him a prophet because they didn't know exactly what he was coming for. Y los más cercanos de Jesús, los que pasaron tiempo con Él, lo escuchaban. Aquellos discípulos que aprendieron a obedecerlo, sabían exactamente quién era Él. The disciples, the closest ones of Jesus, they knew, they spent time with Him. They knew, they engaged with Him. They learned to obey Him. They knew exactly who He was. No fue un profeta o simplemente un gran maestro moral. Fue más que eso. No era un rey terrenal. Estaba más allá de un rey terrenal. Los que lo conocieron lo llamaron el Mesías. Lo llamaron Hijo de Dios, quien vino a salvarlo, no para condenarlo. He was not a prophet. He was not just a great moral teacher. Those that met him, those that knew him, called him Messiah, called him the Son of God who came into the world not to condemn the world, but to save it.
Una que creyó fue Marta, ¿se acuerdan? Marta dijo, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Lo reconoció en Juan capítulo 11, verso 27. One of those that believed was Martha. She told him one time, you are the Messiah, the Son of God, who is coming to this world. In John chapter 11, verse 27. Otro que lo reconoció fue Pedro. ¿Se acuerda cuando él dijo, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo? No, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso dijo Pedro. Aleluya. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, aleluya, viviente. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Peter said, you are the Messiah, the Son of the living God. Even Sicar, aún Sicar, el pueblo lo reconocía y dijeron, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. En Juan 4:42, porque había pasado 2 días, ¿se acuerdan? Después del encuentro con la samaritana había pasado, se quedó 2 días, se quedaron con él, con Jesús. And they recognized him. La pregunta es, ¿quién dices que es Jesús? Y termino con esto. ¿Es un profeta? ¿Es simplemente un maestro moral? ¿O es el Señor, tu autoridad absoluta? That's the question. Who do you say Jesus is? Is he a prophet? Is he a moral teacher? Or is he your Lord of absolute authority? Nosotros hacemos la elección, ¿verdad que sí? We make the choice. Either this man was and is the Son of God, or is just a madman where something went wrong with. O entendemos que Él es, nosotros tenemos que hacer la elección. O es el Hijo de Dios, o una persona que estaba loca o algo peor. Usted lo define. Lo escupieron, lo hirieron y lo mataron. Nosotros le vamos a escupir, o lo vamos a tratar como muerto, o vamos a irnos a los pies de Él y decir, Señor Jesús, eres todo lo que soy. Toma mi vida. Are you going to shut him up for a fool? Are you going to spit on him too? Or are you going to fall on his feet and call him Lord and God of your life? Yo no sé si usted desea pasar por aquí, pero si usted quiere pasar conmigo y decir, Señor, tú eres el Dios de mi vida,